En este nuevo video quiero traer recomendaciones para el rango 8. Vamos a ver todo sobre el rango, cómo completar cada uno de los desafíos para las personas que no hayan completado alguno. Les dejaré con marca de tiempo en todo el video para si están buscando alguno en específico, lo tendrán ahí abajito. Vamos por el video. Rango 8. Rango 8, Justiciero. Este vamos a ver hoy. Forma final. Recuerden que del 7, rango 7, habíamos hablado de que necesitamos sí o sí el DLC para poder completar esto. Esto se completa terminando la forma de campaña en modo leyenda, en el modo de dificultad mucho más alta. Te pide que lo completes completo, parte 1 como parte 2. Si lo hiciste en fácil, tendrás que volver a hacerla en modo legendario. Estos son aumentos de rango de comerciante. El comerciante es un espectro. El espectro se encuentra en el corazón desalentado, específicamente aquí, corazón desalentado, y se van acá a la izquierda y aquí, en ciudad perdida. Y ese es el espectro. Este es el espectro a la cual tienen que subirle reputación para llegar hasta el rango 6. Completa todas las misiones de la campaña de la forma final en modo enfoque cooperativo. Recuerden, enfoque cooperativo se refiere a las misiones que se tienen que jugar con tu compañero. ¿Dónde se encuentran esas misiones cooperativas? Se encuentra aquí, en corazón desalentado. Vamos a ir para acá, a la derecha, y van a ver aquí corazón desalentado del viajero. Aquí se encuentra el modo legendario. Si hiciste en modo normal, pues acá está al ladito el legendario. Y estas son las misiones cooperativas, son las 3, ¿ya? Tienen que jugarlo con alguien, sí o sí. Ahí abajito se fijan, dice cooperativo en la 3. Una vez ya hayan completado la forma final, pasarán a la trayectoria de temporada. Trayectoria de temporada, rango de temporada. ¿Qué se refiere con esto? Nos está refiriendo a que avancemos en el pase de temporada hasta el nivel 30. ¿Dónde está el 30? Aquí. Hasta aquí el 30. Y aquí lo tendremos cumplido ese desafío. Aquí, reputación de comerciantes de episodio. Te pide que aumentes el rango de comerciante al nivel 6. Puede ser de cualquier temporada, no solamente del episodio que estás subiendo ahora, por si acaso. Puede ser de la temporada de herejía, como también puede ser de nuestro compañero de la temporada anterior, que era de los Edos o Ecos si no me equivoco. Y no, esta era Eco. Bueno, ya no recuerdo, pero la cosa es que te sirve cualquiera. Te sirve de esta temporada o esta temporada o también esta temporada. Subirle de rango. ¿Cómo le sube de rango? Por ejemplo, este tiene para subir con contratos. Tiene unos contratos y con eso le subes bastante fácil. Este también tiene contratos, pero herejía solamente se sube cumpliendo unos pasos de aventura y jugando el área de tinieblas, que igual es divertido, pero hasta ahí nomás. Si desean, también pueden venir acá al tótem y se encontrarán con el rango que tengan cada uno de ustedes. En mi caso, yo tengo el rango 7, no he jugado mucho, pero ahí lo tengo. Les recomiendo que lo suban, porque gracias a esto, a esta temporada, vamos a tener potenciado el artefacto. En este caso, yo tengo esta ventaja ahora, pero eso será para otro video cuando hablemos de esto. Hablando de rango, esto se sube, como les dije, simplemente jugando su modo de juego, que es de área de las tinieblas, y haciendo unas aventuras que vas progresando. Una vez que haya llegado al rango 6 con estos comerciantes, estarás listo. Desafío de temporada. Desafío de la temporada completada. Se refiere a estos desafíos. Estos desafíos se encuentran en la parte de aventura o la etapa de temporada, aquí abajito, ¿ya? Y les sale por semana. Por semana tienen muchas cosas por hacer, así que si no sabes qué hacer cuando entras a Destiny, te recomiendo que comiences a hacer estas cosas. Ponte a hacer desafíos de temporada. A mí me ha pasado que a veces no voy a jugar con nadie y estoy algo aburrido y digo, voy a jugar esto. Y hago estas misiones y se hacen súper fáciles. Y aprovecha porque te dan polvo brillante, te dan XP también, experiencia sobre tu comerciante, por si también quieres subirlo. En este caso tienen que tener 10 completadas. Y yo tengo, aquí yo completé 7, aquí completé 6. Entonces completé ya más de lo que me estaban pidiendo. Entonces se puede decir ya que tengo superadísimo este desafío. Pero si te faltan, complétalos. Solamente son 10. Obtén mejoras del episodio. Mejoras del episodio se refiere a esto. De nuevo al tótem vamos a entrar y van a ver que estas son las mejoras, ¿no? Las mejoras rúnicas se llama. Una vez que las vayas desbloqueando, te van a servir para tener esas mejoras, ¿vale? Potencia. Pasamos a potencia. Ya acabamos la trayectoria, ahora pasamos a potencia. Ahora, tenemos límite de potente. Todos tenemos que haber llegado a 2010 ya para el rango 8. No está tan difícil subirlo, así que vamos, pónganle empeño. Solamente jugar Destiny. Jugar es fácil. Aquí se pueden complicar un poco.
sobre todo las personas que no conocen el trazacaminos. En España, el modo de España le dicen otra forma, no me acuerdo cuál es. Esto en España no sé cómo se dirá, pero en el modo de juego tenemos otro idioma. Me lo dejan en los comentarios posibles si es que uno se acuerda. Bueno, esto, ¿cómo se completa el recompensacito completado de camino de trazacaminos? Vamos a acercarnos a esto. Abren su espectro, ando un poquito enfermo, así que abren su espectro y van a ir hacia destinos. El trazacaminos hay en Crisol, en Gambito y Vanguardia, y hay otro en el corazón desalentado, ¿ya? Así que se pueden ir a cualquiera que lo tengan completado. ¿Qué juegan ustedes más últimamente? ¿Qué han jugado más? Gambito, Crisol, Vanguardia. Y van a ir a revisar. Pueden entrar y revisan todos. Yo Gambito ni lo toco, así que no tengo nada avanzado. Crisol sí juego, así que tengo un poquito más avanzado. Pero Vanguardia en este momento lo tengo completo. Vamos a acercarnos aquí y lo vamos a completar. ¿Cómo se completa esto? Simplemente jugando Destiny. O sea, no es tan complicado porque es súper fácil. Te da XP, así igual te sirve. Así, una vez que lo completas, haces que llegue la primera línea, ya puedes desbloquear la recompensa del camino. Una vez que completas la recompensa del camino, vamos a reiniciar y listo. Si se fijan, recompensadito completado. El objetivo del guardián ya lo hice. Vamos ahora y listo, a obtener. Ese paso tienen que hacerlo 2 veces con un trazacaminos, ¿vale? Artefacto. Pasamos a artefacto. Ventajas de artefacto. Ya sabemos que la ventaja de artefacto son las cosas que tenemos que ir desbloqueando del artefacto. Y la potencia, si no vieron el capítulo anterior, es lo adicional que nos da el artefacto. Voy a pasar rapidito por ahí. Las ventajas de artefactos son estas, la que ven ustedes en azul, marcado en azul, más marcado en azul, y estas están apagadas, pero estas están activas, ¿ya? La potencia incluida van a ver aquí, donde dice bonificación 10. Si yo tengo 10, estoy perfecto. Y si les falta, tienen que hacer más contratos para ganar experiencia, y van a ver abajo donde dice próximo bonificador de potencia, tienen que reunir una cantidad harta de experiencia. Así que recomiendo mucho que no se olviden sus contratos, como me pasa a mí. A mí sí se me olvidan los contratos. Bueno, una vez completada ese artefacto de la temporada, es súper fácil, sencillo, completamente gratis. Esa parte es gratis. El único problema es la forma final. Eso no nos deja avanzar. Colecciones. Arsenal exótico. Tenemos que tener armas exóticas mínimo unas 10. ¿Dónde te fijas eso? En colecciones. Vamos a colecciones exóticas y te vas a ir a armas y te vas a fijar cuántas armas tienes. Después te vas a ir a armaduras y también te vas a fijar cuántas armaduras tienes, ya que te pide armaduras 10 y armas 10. Si estás bien con todo eso, súper bien. Y si no, tienes que conseguir más exóticos, que sería en ocaso Gran Maestro y muchas más cosas. Título, reclama un título. Un título es cuando ya tienes que conseguir un sello. Aquí son los títulos, ¿vale? Son sellos por montones. Estos sellos, hay muchos sellos que son fáciles de conseguir. Por ejemplo, el de Gambito, súper sencillo. Lo hice sin querer hacerlo. Ciudad Ensoñada, tienes que ponerle un poco más de empeño. Conquistador, es el sello de los Gran Maestros, el ocaso Gran Maestro, la guía que estoy subiendo día tras día, así que está en el canal. Puntería certera también se hace simplemente jugando con armas y crisol, pero las demás no las tengo porque no me he enfocado ni tampoco he tenido mucho tiempo, pero me hubiera gustado sacar la de Riven, que es muy buena. Pero pueden completar cualquiera para completar este título. Cualquiera les sirve. Si necesitan un video de un sello, me lo dejan en los comentarios también y yo lo pienso traer. No tengo ningún problema. Elogios. Los elogios siempre, al terminar y finalizar una misión, recuerden, elogiar al prójimo. Si él no te elogia, no importa, pero tú elogias al otro, igual te va subiendo un puntaje. Lento, pero seguro. Así que vamos, porque en el rango 9, 10, 11 te piden mucho más elogios y se nos va a complicar si tú no elogias. Y eso es todo, mis chicos. Cuídense. Gracias por ver. Suscríbanse en el canal, en serio que me apoyan caleta si están suscribiéndose. Un comentario hace que llegue el video mucho más lejos. Recomiendo los videos para la gente que están recién empezando. Y nada, espero que les estén sirviendo todo este contenido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.